Legislativa es un espacio que debe ser transformado porque se dan muchas prácticas oscuras ahí. Incluso hemos visto cómo diputados tienen contratados a sus familiares. En el caso de Guillermo Gallegos, por ejemplo, denunciaban a varios parientes que tiene contratados en la Asamblea Legislativa. Tiene una gran red de nepotismo ahí, en donde es necesario que ese tipo de prácticas se vayan erradicando. Es decir, a la hora de llegar a la Asamblea Legislativa, lo primero que hay que hacer es limpiar la casa y posteriormente también, o de manera paralela, hacer una lucha férrea contra la corrupción, y para eso es necesario hacer algunas reformas de ley, como por ejemplo plantear la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que es sumamente necesario. Entonces, por ahí va la situación. A mí me parece sumamente lamentable que en los últimos días y en el manejo específicamente de la pandemia, lo que hemos visto es que casi todos los días ha salido a la luz un caso de corrupción de los funcionarios del gobierno. No es posible que lo que estén haciendo es manejando de manera pura los fondos del Estado, y lo que están haciendo es contratando con sus familiares, llenándose los bolsillos, saqueando al Estado totalmente, y también están malversando los fondos públicos porque están actuando de manera arbitraria o por desconocimiento o de manera intencional, pero ellos lo que están haciendo es cambiando partidas a otras, y en este caso ellos incurren en una serie de delitos. Así que eso me parece sumamente complicado, me parece grave, lamentable, y que obviamente todo ese tipo de cosas son las que en este caso la Asamblea Legislativa debe hacer un contrapeso contra todas esas prácticas corruptas que estamos viendo por parte del Ejecutivo en este momento. Bien, pues quisiéramos escuchar también qué opinas con respecto a la temática de la seguridad o inseguridad, o el caso de la justicia. Sí, mira, primero no tenemos un plan de seguridad en el país. Es decir, y justamente yo tenía una discusión con una candidata a diputada de Ghana, no recuerdo de qué departamento era, pero yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es el plan de seguridad que hay aquí? Sabemos que se llama Plan Control Territorial, pero no conocemos cuáles son ni las fases ni los ejes de trabajo. Es decir, no sabemos si el enfoque es preventivo, porque han planteado una cuestión de unos cubos que no tiene, que ya algunos especialistas en ese tema han salido a decir que eso no tiene ninguna funcionalidad. Es decir, este gobierno lo que está haciendo es tratando de manipular de manera mediática o tratando de generar percepciones con respecto a las políticas públicas, pero que en la realidad no tienen ninguna efectividad, y eso lo hemos visto también en el marco de la pandemia. La pandemia estuvo marcada por una gran represión y por una violación sistemática a los derechos fundamentales. Entonces, eso mismo está pasando con el tema de la política de seguridad, e incluso me parece sumamente complicado que cuando estábamos en medio de la pandemia y cuando estábamos en cuarentena obligatoria, se vieron a muchos actores, por ejemplo, de pandillas, repartiendo paquetes que eran del gobierno. Entonces, esa situación me parece que es sumamente grave, e incluso en el marco del 9F, cuando el presidente quería que se aprobaran para ejecutar su plan control territorial, si no me equivoco, de la fase 2, que hizo un despelote de la Asamblea Legislativa, incluso fue un intento de Estado lo que ocurrió ahí, y eso para poder... El micrófono, por favor, se te ha cerrado. Me parece que es complicado en el sentido de que no es posible que este dinero que está siendo destinado para que realmente exista una política pública que debe tener un enfoque de preventivo, un enfoque obviamente represivo, pero además también de reincorporación de estas personas, y también es necesario invertir en educación, porque si no estamos haciendo todo este tipo de cosas de manera integral, este es un fenómeno que se debe atender de manera integral, y si no tiene ese enfoque, obviamente no va a funcionar a largo plazo, no puede ser sostenible en el tiempo, y lo que están haciendo en este caso es
financiando a estos grupos criminales, fortaleciéndolos y... De nuevo, el micrófono. Lo último no se te escuchó. ¿Nos podrías repetir lo último, por favor? Sí, lo que te decía es que me parece sumamente complicado en el sentido de que los fondos que deberían de ser destinados para atender de manera integral este problema no estén siendo utilizados para los fines que debería de destinarse, sino que lo que se está haciendo es fortaleciendo a estos grupos criminales y que al final nos afectan a todos los salvadoreños. Bien, bueno, hablando de fondos, pues el último tema que se ha visto en la política del país es relacionado al Fomilenio, de que el presidente pues le tira la culpa a los diputados y los diputados le regresan la pelota al presidente. ¿Cuál es el análisis que puedes comentarnos aquí, Daniela, con respecto a este tema? Bueno, mira, con respecto al tema del Fomilenio, primero es una grave negligencia por parte del Ejecutivo no haberlo presupuestado. Eso es una obligación que necesariamente tenía que ir en el presupuesto general de la Nación y después cuando se aprueban los fondos lo veta. Entonces, al final, pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de que hayamos perdido, o bueno, todavía está en prórroga, pues, pero en realidad es lamentable que no se haya garantizado la contrapartida para garantizar el Fomilenio 2 y posteriormente que se vaya a perder el Fomilenio 3 porque existe un gran problema de corrupción en nuestro país. Es que es lamentable y ningún financista, ninguna institución seria internacional va a querer venir a invertir en El Salvador cuando estamos viendo que los fondos son manejados de manera sumamente arbitraria. Están incumpliendo los deberes de los funcionarios públicos al cambiar de una partida a otra los fondos. No se está pasando por la Asamblea Legislativa, que es el procedimiento que se debe establecer para el manejo de los fondos necesariamente. Y bueno, y aparte de eso, lo que se está haciendo con los fondos del Estado es contratando con sus propios familiares para llenar los bolsillos. Entonces, obviamente nadie va a querer invertir en El Salvador y la credibilidad de nuestro país está sumamente complicada. Además, tenemos una deuda externa que básicamente es impagable hasta este momento. Estamos viendo que vamos a tener o que ya estamos sufriendo las consecuencias. Tenemos un pequeño problema de conexión con Daniela, pero vamos a esperar a que reintegre, que vuelva con la llamada. Al parecer es problema de internet. Bueno, vamos a esperar cuando ya esté reconectada. Bueno, agradecemos que estén pendientes de la entrevista, obviamente. Gracias a todos por estar pendientes. Pueden ver a través de las páginas de Noticias de El Salvador, Noticias Santiago Nonualco, Noti 24/7 de La Paz, Noti Canal 1, TDS también. En Estados Unidos nos pueden ver la transmisión a través de la plática. Se nos ha cortado la señal, así es que vamos a esperar obviamente a que retome el enlace. De momento pues vamos a estar pendientes para cuando regrese la señal. Bueno, recuerde darle me gusta a la página, compartirla y estar pendientes de las entrevistas. Próximamente vamos a iniciar un nuevo espacio que es el análisis de las propuestas que van a tener diferentes candidatos de diferentes partidos políticos para que se puedan ustedes estar pendientes, puedan continuar con esta información para conocer a sus candidatos o cambiar de opinión, obviamente, ya cuando traigan todas las propuestas. Vamos a analizar y se puede volver a debatir en el caso. Estamos tomando ya nuevamente lo que es la señal. Vamos a ver si se logra conectar Daniela, creo que sí, estamos retomando la señal. Así es que muchas gracias a todos por haber estado allí pendientes. Retomamos nuevamente la transmisión.
Daniela, se nos cortó la llamada, pero tienes ahí la gente que está pendiente de la entrevista y pues estábamos hablando con respecto a la cuestión del Fomilenio, pero se desconectó. Hola, ahora sí me escuchan, Sí, sí. perdón que yo creo que mi internet está como malo. Bueno, lo que te decía es Sí. que me parece sumamente lamentable que hayamos perdido el Fomilenio 2 porque no se haya presupuestado en el presupuesto general de la nación la contrapartida para poder impulsar los proyectos que estaban ya previstos en el Fomilenio 2, que iba a permitir que hubieran proyectos de desarrollo para nuestro país. Y posteriormente, cuando ya se presupuesta, bueno, el presidente vetó esos fondos. Entonces, pregunto yo de quién es la culpa, pues ahí se lo dejo a la población para que reflexionemos quién es el que ha cometido esa gran arbitrariedad para perder esos fondos. Bueno, aunque todavía no se ha vencido el plazo, porque lo tenemos, entiendo, hasta el 7 de enero, pero que ya se anunció que el Fomilenio 3 no va a poderse desarrollar debido a los actos de corrupción que día con día hemos estado viendo que han salido a la luz por varias cosas, por el manejo oscuro de los fondos, porque están saqueando al Estado, se están favoreciendo de los fondos públicos que fueron destinados para atender la pandemia del COVID-19, y me parece sumamente complicada la situación en la que hemos caído. Bien, pues ahí tenemos ya retomando la señal con Daniela, obviamente la perspectiva que tiene con respecto al tema del Fomilenio, que me lleva, bueno, se dice, se rumora de que si se deja el Fomilenio, probablemente China pueda apoyar. Esto lo vamos a dejar ahí entre paréntesis mientras, porque voy a traer a colación lo que es, como estamos hablando de fondos, lo que es el FODES. Actualmente parece ser que todavía no les han dejado ninguna parte, hay proyectos que están sin ejecutarse o que están o se han dejado ahí a la buena de Dios, como decimos, pero obviamente dependiendo de estos fondos. Coméntanos, Daniela, ¿cuál es la situación política con respecto al FODES? Bueno, respecto a ese tema, primero una gran arbitrariedad, un incumplimiento de deberes por parte del ministro de Hacienda de no transferir los fondos a las municipalidades, y eso afecta principalmente a las municipalidades más chiquitas, donde no hay recaudación de, de, de impuestos en esos lugares, y entonces eso afecta de manera directa a la gente. Imagínate que hay alcaldía, yo conversaba con un alcalde un día de estos y me decía, nosotros hemos tenido que hacer un préstamo para poder pagar salarios y para poder sostenernos, porque nosotros estamos ahogados financieramente, no tenemos para pagar las planillas, y eso es sumamente complicado porque el 25% del FODES se puede utilizar en cada municipalidad para pagar salarios. Entonces, eso es al final inhumano que se esté dando ese tipo de situaciones, y que obviamente siempre los que salen más afectados son los que menos posibilidades tienen, o los sectores más vulnerables de nuestro país. Muy bien. Pues te dejé en paréntesis la cuestión de China, porque me gustaría conocer cuál es la perspectiva que tiene Daniela Genovés con respecto a la geopolítica o política internacional. Si hubiese, digámoslo así, una ayuda comparada con Fomilenio a través de China, ¿cuál sería el análisis que tiene Daniela? Mira, lo que hay que reconocer es que el profesor Salvador Sánchez Serén, bueno, el último gobierno del FMLN, se abrieron las relaciones diplomáticas con China, que ya habían algunas relaciones comerciales, pero posteriormente se abren las relaciones diplomáticas, y eso ha sido un gran logro para nuestro país, porque implica que ahora el nuevo gobierno también ha tenido algunos recursos que los chinos prometieron para poder realizar algunas obras en nuestro país. A mí me parece que es importante retomar estas relaciones diplomáticas, porque nosotros eso nos podría permitir que se impulsen algunos proyectos que puedan favorecer la economía local,
de algún municipio. Yo creo que es importante que se pueda dar fuerza a las relaciones diplomáticas con China y, bueno, este gobierno lo tendrá que valorar. A mí me parece que es un rumor lo